Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del sistema digestivo y de todos los componentes que lo conforman. Bienvenidos. Buenos días a todos. Hoy hablaremos de los componentes del sistema digestivo y de la fisiología del mismo. El sistema digestivo es el encargado de realizar todo el proceso de la digestión. Es un largo tubo que tiene aproximadamente de 10 a 12 metros, que inicia en la boca y termina en el ano, y va a tomar de exterior a exterior, es decir, de exterior desde la boca, y va a tomar entonces todos los alimentos, los nutrientes que nosotros consumimos a diario para poder absorberlos, utilizarlos de la mejor manera, acorde a las necesidades que tenemos, que de exterior a exterior los consumimos por la boca y pues los eliminamos por el ano, y les explicaré a continuación todo el proceso. Los alimentos los vamos a convertir de polímeros a monómeros, es decir, que vamos a tomar todos los alimentos como los vemos acá en esta imagen de arriba y los vamos a reducir a su máxima expresión para que puedan ser absorbidos de la mejor manera. Aquí dentro de los componentes iniciamos en la boca. Decíamos que el sistema digestivo también es conocido con el nombre de aparato y que comienza en la boca, termina en el ano. Tenemos dentro de los componentes en la boca los incisivos. Entonces la boca decimos que viene siendo el primer esfínter que nosotros tenemos. Es la boca que está compuesta por labios, por dientes, por paladares y por la lengua. Ya les mostraré cómo interviene activamente la lengua en todo este proceso. Los incisivos se encargan de arrancar, de cortar toda la comida y luego triturarla acá en los molares. El bolo alimenticio entonces se va a producir en la boca, que es lo que estamos explicando en estos momentos, y tiene dos funciones, una mecánica y una química. La función mecánica hace referencia al movimiento, no es más que masticar y cortar con los dientes la comida, arrancarla y luego lo trituramos con los molares, y esta mezcla, pasar el bolo alimenticio de un lado a otro, se llama lengua. La lengua entonces también cumple esa función mecánica, que es la de mezclar todo el bolo alimenticio y además empujarla hacia atrás para que este bolo alimenticio pase y llegue directamente a la faringe, que ya explicaremos. La parte química hace referencia entonces a algo que se llama hidrólisis. Hidrólisis es tomar las partículas que son muy sólidas y las vamos a convertir a líquidas como tal, y la función se da acá a través de la saliva y de todos estos componentes. Entonces acá estará presente las glándulas salivales, que ya les explicaré en instantes. Entonces volvemos y repetimos. Tenemos boca, primer esfínter, tenemos los dientes, incisivos y molares, los labios encargados de abrir y cerrar, habíamos dicho que era el primer esfínter, y la lengua, que se encarga de darle el movimiento al bolo alimenticio de un lado a otro y luego de empujarlo hacia atrás, ayudado también por la saliva. Dentro de los componentes del sistema digestivo tenemos glándulas anexas, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las glándulas anexas, entonces vamos a tener aquí estas tres glándulas salivales. Tenemos la parótida, tenemos la glándula submaxilar y tenemos la glándula sublingual, que tenemos precisamente debajo de la lengua, y es la que constantemente nosotros estamos salivando cuando pensamos en un mango con sal, limón y pimienta. Dentro de las glándulas anexas también vamos a tener el hígado y también el páncreas. Les voy a explicar una breve reseña de cada una. Las glándulas salivales en realidad serán 6. Tenemos parótida, mire, tenemos la sublingual y la submandibular. Estas van a estar al lado y lado, es decir, en total vamos a tener 6 glándulas salivales, y esto nos va a permitir segregar la saliva entonces para formar el bolo alimenticio. Es decir, nosotros vamos a producir de 1 litro a 1,5 litros diario de saliva. Dentro de las glándulas anexas del componente digestivo tenemos el hígado. La función del hígado es de producir la bilis, va a segregar la bilis, que va a almacenar la vesícula biliar, y luego, como vemos en esta imagen, la función final, una vez el hígado produzca la bilis y se almacene en la vesícula biliar, es que a través de uno de sus conductos se va a depositar
este jugo biliar en el duodeno. ¿Ok? Otra de las glándulas anexas que nosotros tenemos acá es el páncreas. Hablaremos específicamente en los próximos videos y en las próximas clases de cada una de estas glándulas cuando tengamos los procedimientos quirúrgicos. Hoy basta con que sepamos que en el proceso digestivo el páncreas tiene dos tipos de funciones. Tiene una endocrina, que la endocrina es la producción de la insulina, que es la hormona encargada de regular el proceso de glucosa en la sangre, y el glucagón, que es todo lo contrario a la insulina, que es por ende la producción de azúcares cuando necesitamos esa reserva de azúcar adicional por nuestro organismo. Entonces, esto es una función endocrina que no tiene mucho que ver con la digestión. En la digestión tiene que ver la otra función que se llama exocrina. La exocrina significa que va a segregar el jugo pancreático. Al igual que el hígado, el jugo pancreático se va a depositar en el duodeno. Ya les explicaré cómo es este proceso, cómo el bolo alimenticio de la boca pasa hacia la faringe, esto que estamos viendo acá. Si pueden, en estos instantes que están en clase viendo el video, pueden ampliarlo y se dan cuenta entonces cómo de la boca va a pasar a la orofaringe. Estas son partes que tenemos en la faringe y muchas veces nos confundimos. La nasofaringe hace parte de la porción nasal y de la faringe, por eso es que cuando muchas veces tenemos gotas o nos aplican medicamentos como la oximetazoline a través de vía nasal, esta se convierte o pasa directamente hacia la faringe, incluso la sentimos por la boca. Luego en la orofaringe, acá tendremos nosotros ya el alimento como tal, y de acá va a pasar pues directamente al exófago, y nos preguntamos por qué la comida, si es un canal que nosotros tenemos acá muy cercano a la tráquea, no pasa a la tráquea, a los pulmones, y la razón es esto que les estoy señalando, se llama epiglotis, que una vez nosotros tenemos el bolo alimenticio y tragamos o deglutimos, la epiglotis lo que hace es cerrar el paso y por ende el bolo alimenticio va a pasar directamente al exófago, que es lo que les voy a mostrar a continuación. El esófago tiene una porción en un adulto de aproximadamente 25 centímetros y aquí en el esófago la comida no dura más de 10 segundos. Más adelante les mostraré una imagen en la cual le hablaré de los componentes y el tiempo que demora la digestión en cada uno de estos componentes, que me pareció interesante. Aquí en el esófago, pues tengo que mostrarles acá en esta imagen que está a la derecha de sus pantallas, cómo vemos acá esto que estoy señalando acá en el puntero, y es la luz a través del cual pasa la comida. Esta luz acá, esta imagen, está recubierta por algo que se llama mucosa, y la mucosa es la que permite o darle el recorrido al bolo alimenticio. La siguiente capa, después de la mucosa, es la muscular, y la muscular tiene todo que ver con los movimientos peristálticos, es decir, la parte muscular del esófago lo que hace es ayudarnos a que el bolo alimenticio pase y tenga este movimiento peristáltico. Los movimientos peristálticos son movimientos involuntarios que se dan a partir del sistema nervioso autónomo, donde este actúa sobre la musculatura lisa de los órganos digestivos y hace que produzca esto, y es decir, que o empuje el bolo alimenticio, ya sea el quimo o el kilo, hacia su siguiente función. Llegamos entonces al estómago. Aquí vemos un esfínter que se llama el cardiax, que es la unión entre el esófago y el estómago. Para poder hablarles del estómago, les voy a mostrar primero las partes. Tiene un fondo que vemos acá, tiene un cuerpo y tiene un antro. Esto las han determinado así por las siguientes funciones que les voy a decir a continuación. La función del estómago no es más que batir o licuar los alimentos. Vuelvo y repito la palabra hidrólisis, es decir, convertir esta parte de los alimentos que están un poco más sólidos en líquido. Esto le llamamos fragmentación, y esto se da gracias a los jugos gástricos, que ya les voy a decir de dónde provienen. Cumple también la función de almacenar, y es por eso que el estómago puede almacenar hasta 4 litros. Siguiendo con la secreción
de los jugos gástricos, les mostraré que se da a partir de unas células. Entonces acá tenemos varias células, les voy a hablar de las principales, que son las células parietales, células principales y las células mucosas. Las células parietales entonces son las encargadas de la secreción del ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es aquel que interviene directamente en la digestión y es aquella entonces que produce y aumenta la acidez y está presente acá, en el fondo y en el cuerpo, al igual que las células principales. Acá vemos entonces que acá se da la secreción en las células principales del pepsinógeno. El pepsinógeno por sí solo pues no funcionaría en la digestión, y cuando el pepsinógeno se mezcla con el ácido clorhídrico va a producir algo que se llama pepsina. La pepsina entonces es la encargada de fragmentar las proteínas, que son las partes más sólidas que nosotros consumimos, y las va a convertir en aminoácidos. Es decir, estas dos sustancias van convirtiendo entonces la digestión en algo mucho más líquido. Es decir, colegas, que el alimento que nosotros consumimos inicia como bolo alimenticio en la boca y ya cuando pasa al estómago, ese bolo alimenticio se convierte en algo llamado quimo. El quimo llega acá y se produce entonces con los jugos gástricos y va a pasar al duodeno, que ya voy a explicar. Las células mucosas, acá tenemos a partir de las células mucosas algo que se llama la mucosina o el moco. No es otra función de protección, es decir, va a proteger toda esta capa que va a estar presente en el antro y en el píloro de el ácido clorhídrico y también de la pepsina. Entonces la mucosina pues, es un moco que nos va a proteger del ácido clorhídrico y de la pepsina. Les decía atrás que nosotros cuando consumimos chicles o masticamos, hay personas que dicen yo no consumo chicle, no me gusta porque me da gastritis. Y la verdad que masticar chicle con el estómago vacío, le estás enviando, cuando estás masticando, estás enviando un mensaje al cerebro que produzca el ácido clorhídrico y la pepsina porque va a caer el alimento. Y resulta que mientras masticamos y masticamos y masticamos, se comienza a producir entonces estos ácidos y el estómago, al momento de no recibir los alimentos, te aumenta el pH gástrico, te aumenta toda la parte de la acidez. Es por eso que hay algunas personas que prefieren no consumir chicle. Pues la razón no es que no los consuman. No sé qué te dirá el odontólogo, pero cuando lo hagas, ojalá sea con el estómago lleno. Te va a ir mucho mejor. Bueno, queridos colegas, pasamos entonces a la siguiente parte, ya conociendo ya todas las secciones del estómago. Tengo que decirles acá que el estómago tiene tres tejidos principales, tres capas. Una serosa, que es la más externa, una muscular, que es la siguiente, y la mucosa, que es la capa más interna. Luego pasamos acá a algo que se llama el intestino delgado. El intestino delgado, acá les traje esta imagen que encontré, me pareció interesante, porque divide cada porción del intestino delgado en un color. Acá vemos entonces cómo el duodeno está de color amarillo y luego vemos el yeyuno que está de color azul y la última parte se llama ileón. Hablemos entonces de las funciones del intestino delgado y es la de digestión y de absorción de los nutrientes. Este tiene una longitud de aproximadamente 6 a 7 metros y que presenta dos esfínteres. Uno que se da acá en la unión entre el estómago y el duodeno, que se llama esfínter pilórico. En la siguiente clase vamos a ver la importancia de haber aprendido este esfínter porque vamos a ver el primer procedimiento que se llama pilorotomía y vamos a ver por qué se da, cómo se da, el tipo de material instrumental, suturas y la edad en la cual se pueden operar a estos pacientes, que serán infantes. Entonces acá en el duodeno, ya habíamos visto en diapositivas anteriores que es donde se mezcla ya lo que nosotros hemos consumido y ese quimo que llegó acá al estómago pasa ya al duodeno y cuando llega al duodeno se va a mezclar con la bilis y se va a mezclar con todo el jugo pancreático y va a producir algo como blanco, lechoso, que se va a absorber en la siguiente fase que es el yeyuno. El yeyuno aquí se va a dar la digestión y la absorción. La mayor parte de la absorción se va a dar acá en esta
porción que se llama yeyuno y luego sigue el ileum. El ileum pues también va a tener la función de absorción, pero va a ser una absorción menor. Aquí en esta fase final del intestino delgado se da entonces la absorción de las vitaminas B12, A, D, E y K. Es importante, queridos colegas, demostrarles acá en esta diapositiva los dos esfínteres que hacen parte del intestino delgado. Aquí les muestro a la derecha de sus pantallas el pilórico que bordea la parte final del estómago con el duodeno, y este que es muy importante, que se llama el esfínter ileocecal. Ileo, porque como todos pudieron ver en la diapositiva anterior, la parte final del yeyuno se llama ileón, y cecal porque esta primera porción del intestino grueso se llama ciego. Entonces por eso se llama el esfínter ileocecal. Ahí hay que estudiarlo para los exámenes, sé que les irá muy bien. Y esta viene siendo la parte donde ya el desecho llega acá a esta sección del intestino grueso que ya voy a explicar. Entonces ya vemos cómo se vacía acá dentro del intestino grueso lo que sobra del delgado. Esto sería como la transición ya de la parte final que vamos a aprender. Dentro de los componentes del sistema digestivo seguimos entonces con el colon o el intestino grueso, que tiene la función excretora, es decir, de tomar las heces fecales y sacarlas hacia la parte externa, y también tiene una función muy importante que es la de la absorción de líquidos y de aguas que se dan acá. Entonces, acá todas las heces fecales van a llegar aquí, que es la parte de los desechos, los va a tomar el intestino grueso de forma líquida, todas las heces fecales son líquidas, y luego acá, en la función del colon, es absorber todos los líquidos en las heces fecales, y por eso es que las heces fecales salen pues duras en su gran mayoría, y es precisamente por la función que se da acá. Otra de las funciones del sistema digestivo es la digestión de los carbohidratos, es decir, los carbohidratos que han sido difícilmente digeribles, es decir, que no hemos podido digerir bien. Ya ustedes sabrán qué comida no digieren bien, y esto lo que va a producir es cuando no hay una buena digestión y ya pasa al intestino grueso, acá se va a producir algo que se llama el metano. El metano no es más que la producción de gases que se dan, y luego también se va a producir ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es el olor característico de todos los flatos, así se le llaman, a todos los gases que salen con un olor característico. Hay algunos flatos que no tienen olor. Precisamente el olor va a depender dependiendo de lo que hayas comido y de tus hábitos alimenticios. Entonces es muy importante en el intestino grueso para su correcto funcionamiento el consumir mucha agua, muchos líquidos, el hacer ejercicio constantemente, ya que esto nos va a ayudar al proceso de digestión, y también vamos a tener mucho más líquido y va a ser más placentero ir al baño. Entonces esa es la idea de esta clase, que tengamos las bases para poder, uno, vivir mejor, y segundo, preparemos todos los procedimientos quirúrgicos que siguen. Otra de las funciones que se dan acá en el intestino grueso es la flora intestinal. Ahorita les muestro una diapositiva de unas floras intestinales que son buenas y otras que no son tan buenas, que también van a ayudar aquí al proceso digestivo. Mis queridos colegas, llegamos al recto. El recto es una porción, así como su nombre lo indica, recta, y no tiene otra función que es la de un almacenamiento temporal de las heces fecales. Las heces fecales, todo el popó, se queda acá en el recto, y va a constar de dos musculaturas. Entonces acá finalmente termina en el ano, pero las musculaturas serán una lisa, que nosotros no tenemos control sobre esa musculatura. Ya les he explicado qué tipo de sistema nervioso actúa sobre esta musculatura lisa, pero sí vamos a tener control sobre otra musculatura que es la estriada. Esta sí podemos controlarla. Estas son dos imágenes de lo que es el recto, y finalmente pues las heces fecales salen del organismo a través del ano. Aquí en esta imagen que me encontré, esta imagen que está acá, les puedo mostrar lo que dura en el proceso de digestión en cada uno de los segmentos que va pasando. No es que seamos una máquina de decir, bueno, listo, 10 segundos exactos pasan, no, pero estamos hablando en promedio
cómo el bolo alimenticio inicia en la boca, como ya explicamos, y por el esófago está durando aproximadamente 10 segundos. Digamos que simplemente es un tubo largo que ya se los expliqué en diapositivas anteriores. Va a durar más o menos 10 segundos. Digamos que donde menos dura el alimento es acá en el esófago. Simplemente cumple la función de transición y de tomar el bolo alimenticio y llevarlo acá al estómago, donde va a durar lo que nosotros comemos de 1 a 3 horas. Por eso es que hay alimentos que producen saciedad, que te sientes lleno, y hay alimentos donde dice, oye, comí y me he sentido vacío. Ya también hemos explicado la capacidad en litros del estómago. El estómago puede expandirse a una gran cantidad, hasta 4 litros, porque recordemos que está conformado por capas serosa y muscular y una capa interna. Luego el quimo va a pasar acá al intestino, y acá en el intestino delgado va a durar entre 7 y 9 horas. Ya sabemos que ese quimo aquí se convierte en kilo, y ahora le voy a explicar perfectamente lo que es bolo alimenticio, quimo y kilo. Entonces va a durar de 7 a 9 horas. Es decir, que ese desayuno que te lo comiste a las 7 de la mañana, por ahí 8 horas después, viene siendo 5, 12, a las 3 de la tarde, tú dices, bueno, apenas a las 3 de la tarde, este desayuno que me comí, 3 de la tarde, tipo de 3 de la tarde, está en el intestino delgado, y en ese preciso momento, a esa hora, es donde se están produciendo toda la absorción de los nutrientes que se dan acá, en esta parte. Luego, ya te expliqué que a través del esfínter ileocecal pasa lo que ya no nos sirve, lo que ya no necesitamos, pasa al intestino grueso, y en el intestino grueso va a durar de 30 a 120 horas. Esto es decir, entre un día y 5 días puede durar lo que en el proceso digestivo, lo que hayamos ingestado. Dura este tiempo más o menos, para que veas. Entonces, complementando todo lo que te he dicho, aquí esto parece un ciclo, más que todo como una clase administrativa, una clase de marketing, un ciclo continuo, pero en realidad lo que quería era tratar de que entendieras el proceso digestivo en estas 4 funciones principales. Tiene una función mecánica o de transporte, tiene una función química o de secreción, tiene una función de absorción y una función final que es excreción. Te la voy a complementar cada una en este instante. La primera, mecánica o de transporte, pues ya sabemos que va a cumplir toda la función de movimiento. Mecánica es movimiento y significa masticar. Cuando masticamos, luego en la función mecánica vamos a ensalivar. Ya hablamos de las glándulas, de las 6 glándulas salivales que intervienen en la digestión. Y luego la función mecánica también a través de la lengua es de deglutir, es decir, cuando tragamos. Ahí ya hemos formado algo que se llama bolo alimenticio, que ya sabemos que no es más que la comida que es mezclada y que es triturada con los molares, con la saliva, y es la que va a pasar a la siguiente fase. Nuevamente, acá una información de lo que es el bolo alimenticio, que es lo que se forma al ser triturado el alimento por los molares, mediante el proceso de la masticación, interviniendo con la saliva y los componentes que hay en la saliva. La segunda que te dije ahorita a continuación se llama la parte química o de secreción, y no es más que tomar ese bolo alimenticio y convertirlo en quimo. El quimo se da acá en el estómago, como lo estamos viendo en esta imagen que es dinámica. El bolo alimenticio llega al estómago, se mezcla con los jugos gástricos y se va a convertir en el quimo. O sea, se dieron cuenta cómo nuestro sistema digestivo es capaz de tomar sólidos los alimentos y triturarlos a tal manera que llevarlos a una parte líquida. Ya les explico. Entonces, la parte química es todos los jugos digestivos que se dan en el tracto, gástricos, intestinales, y estos son pues los añadidos por lo que ya hablamos a través del páncreas y a través del hígado, y nos produce la bilis y el jugo pancreático.
Acá, eh, esta diapositiva la vi interesante y podemos diferenciar entonces lo que es el bolo alimenticio, el quimo y el kilo. El bolo alimenticio se da en la boca, 1. El quimo se da en el estómago, 2. Y el kilo se da en el intestino delgado, más exactamente en la parte inicial del intestino delgado llamado duodeno. Entonces ya el bolo alimenticio explicamos, del quimo es cómo ese bolo alimenticio va a llegar con jugos gástricos, con todas las sustancias que ya le expliqué, del ácido clorhídrico, de la pepsina, y luego ese quimo va a pasar hacia la parte del intestino y ahí es donde se va a formar el kilo, que ya viene siendo como una pasta blanca, un líquido lechoso. Ya en ese momento, ahí es donde se mezcla entonces con los jugos gástricos, los jugos biliares y los jugos pancreáticos y se va a convertir en esta parte lechosa que estamos viendo en esta imagen a la derecha de sus pantallas. Ya aquí recibe el nombre de kilo y va a ser absorbido posteriormente en la siguiente función que se da en la parte del intestino delgado y de todas las vellosidades. Aquí los que puedan ampliar esta imagen se van a dar cuenta cómo tenemos todas estas vellosidades y entonces cómo se va a dar después de las vellosidades la absorción a través de los capilares y ese kilo va a pasar directamente a la sangre, que es donde vamos a aprovechar los nutrientes de lo que nosotros comemos y se va a dar en esta porción del intestino delgado. Vuelvo y le recuerdo, eso se da pues, en las fases que ya explicamos, del yeyuno, que es donde más se absorben, y luego el ilion, donde se absorben pues, las vitaminas, que es la parte final, y luego pasa a la sangre. La parte de excreción, les había prometido que había una diapositiva, son muchas las bacterias que tenemos en la flora intestinal. Acá simplemente hay algunas a modo de información. Siempre escuchamos la Escherichia coli y es una bacteria buena. Aquí les presento la Lactobacillus, que también interviene de una buena manera, porque hay bacterias buenas y hay bacterias malas en el intestino, y dentro de las bacterias malas tenemos el Clostridium, los enterococos, los cuales nos van a producir ciertas patologías. El colon, entonces, ya nos queda claro que tenemos el apéndice, que es una invaginación que no tiene función alguna, luego el ciego, colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide y el recto, que ya vimos que la función principal era la de almacenamiento de todas esas heces fecales. O sea, en la medida que dejemos más tiempo las heces fecales en nuestros intestinos y de evitar lo que se da al momento de querer ir al baño a defecar, lo que ocurre es que se van a absorber más los líquidos. Recuerden que el intestino grueso, ahí se da la absorción de los líquidos, ¿eh? Y si no vamos al baño frecuentemente, pues se van a absorber más y luego va a ser más doloroso ir al baño, y esta pues viene siendo la parte final en la parte excretora, que nos va a dar entonces la defecación que se hace a través del ano. Dentro del resumen de lo que le he hecho en esta clase, es como el sistema digestivo, también llamado aparato tubo, es capaz de coger el alimento entero y llevarlo por cada uno de estos procesos que les he dado hasta convertirlo en nutrientes, y lo que no, pues sale en forma de heces. Espero que haya sido de su agrado esta clase y nos vemos en un próximo video y nos vemos también en el salón de clases. Un abrazo a todos.